Bueno, vamos a ver los aspectos legales para la contratación de la mano de obra en la construcción. El régimen laboral de la industria de la construcción se encuentra regulado por la Ley Nacional 22.250. En ella están incluidos los trabajadores que desempeñen obras de dos tipos: obras de ingeniería y de arquitectura. Es decir, albañiles, ayudantes, carpinteros, yeseros, instaladores de gas, de electricidad, etc. Están comprendidos en la égida de esta ley. ¿Cuál sería el personal excluido? El personal de dirección, el técnico, el personal administrativo. Es decir, que el factor decisivo para caracterizar cuál es el personal de la construcción está dado por aquel en que prevalece el esfuerzo físico y el trabajo manual sobre el intelectual. Es decir, que el personal, los profesionales, los administrativos, los técnicos no comparten dicha característica y por lo tanto no están comprendidos dentro de la ley. La característica de la ley es que es una ley nacional, es decir, rige en todo el territorio de la nación y es de orden público. Esto significa que los particulares no pueden derogar sus postulados. Por ejemplo, si ingresa a trabajar un empleado a una empresa constructora y le ponen una cláusula que disponga que él renuncia, supongamos, al fondo de desempleo, que así se llama, ya vamos a ver, un aporte especial que se hace en virtud de la ley, esto se consideraría nulo, puesto que la ley es de orden público, no es negociable por los particulares. Entonces, rige en todo el territorio de la nación. Y dadas las características de esta actividad de la construcción, entre las que podemos ver la intermitencia, puesto que las obras, por ejemplo, ahora, con este efecto de la pandemia, se clausuraron, pero que es típico que no es una actividad permanente, como por ejemplo la de un empleado de comercio, ha tratado de perseguir un sistema de ahorro que le facilite al empleado en los tiempos de desempleo poder recurrir a este ahorro de alguna manera para vivir. Es decir, que entre las particularidades más relevantes de esta ley es que no existe, como en el régimen laboral de otros trabajadores, el preaviso, ya sea por despido o renuncia, y ahí el empleado debe cobrar el fondo del cese laboral. Es decir, en cualquier otra actividad, cuando el empleado es despedido, tiene la empresa la obligación de preavisarle con una cierta anticipación. Esa mecánica no se da acá en la ley, donde el empleado va a cobrar el fondo de desempleo desde que se produzca el cese en la relación laboral, sea por cualquier motivo. El normal sería por conclusión de la obra, sea por despido, por cualquier causa que fuere. ¿Cómo? Es decir, que para poder acceder a ese ahorro, digamos, de alguna manera, a ese fondo de cese laboral, toda empresa, en principio, debe encontrarse inscripta en el IERIC, que es el instituto encargado de regular de alguna manera y velar por la aplicación de la ley. Toda empresa se debe inscribir a partir del inicio de sus actividades y el empleado, dentro de los 5 primeros días que ingresa al trabajo, entregarle al empleador la libreta que entrega este organismo, que es el IERIC. Tiene una credencial, digamos así, que se denomina libreta del Fondo de Desempleo, la otorga el IERIC. En esa libreta figuran inscriptos con carácter obligatorio el empleado y el empleador, y cuando ingresa en toda relación laboral nueva,
Se debe informar al IERIC de ese ingreso y si el empleado no dispone de este instrumento, de esta documentación, se debe tramitar la nueva libreta o la empresa reclamarle al empleado si ya tiene una. El empleado debe hacer entrega de esta libreta en el término de los 5 primeros días en que ingresa a la relación laboral. Y si no dispone, debe notificarle a la empresa constructora a fin de que le obtenga una. Para dar cumplimiento con esta ley, vamos a ver que esa empresa abre una cuenta especial donde va a hacer el depósito mediante planillas o de manera individual al empleador. El depósito del importe que está dispuesto por el IERIC a partir del primer año de antigüedad. En esa cuenta especial de ahorro, el empleador debe depositar el 12% del total de la remuneración y a partir del año de antigüedad ese aporte va a ser del 8%. Ese depósito debe hacerse dentro de los 15 días de devengada la remuneración, estando prohibido el pago directo al trabajador. Actualmente, esa libreta de fondo de cese laboral, de una manera más moderna, digamos, está siendo reemplazada por una credencial, por una tarjeta, que tiene un chip capaz de almacenar los datos del trabajador. ¿Cuáles son los datos que debe contener? Todos sus datos personales, nombre, documento, domicilio, y los datos laborales. Esto es la fecha de inicio de la relación laboral, su historia, la categoría, la especialidad, si tiene alguna competencia laboral certificada. Es decir, que esta credencial permite consultar en forma instantánea los antecedentes de los trabajadores que se va a contratar, realizar trámites administrativos a través de Internet y gestionar la incorporación de trabajadores de modo rápido y sencillo. Antes de formalizar esa relación laboral, vamos a ver que el futuro trabajador de la construcción está sometido a un examen preocupacional teniendo en cuenta la tarea a realizar. Podemos decir también que esa actividad tiene un convenio específico que va a decir cuál va a ser la categoría de capataz, de peón, etcétera. El convenio que rige la actividad, que regula la relación entre los empleadores y los obreros, es el convenio colectivo 76-75, que eso regula ya la actividad, la jornada de trabajo, la categoría. Es decir, que para formar parte de la mano de obra de la construcción implica realizar el examen preocupacional, estar inscrito en el IERIC, solicitar la libreta del Fondo de Desempleo, tienen que estar inscritos en la UOCRA, realizar el pago del sindicato, tener contratada una ART, abonar el formulario de la AFIP por cargas sociales y asimismo el convenio va a disponer cuál es la ropa de trabajo de la que se tiene que hacer entrega, cuáles son los elementos de protección, la liquidación de las vacaciones, etcétera, etcétera. Y producido el cese de la relación laboral, por cualquier motivo que fuere, estos aportes hechos por el empleador del 12% en el primer año y el 8% sobre todo concepto de la remuneración del empleado, forman lo que se denomina fondo de desempleo, que es un ahorro forzoso, digamos de alguna manera, del que va a disponer el empleado solo al momento de encontrarse en inactividad o fuera de la relación laboral. Es decir, si él es despedido o si concluye, él cuando ingresa debe entregar la libreta a la empresa. En la empresa oportunamente se le irán haciendo según lo que dure la actividad los aportes y ese empleado va a contar de nuevo con la libreta solo al cese de la relación laboral, es decir, cuando ésta concluye. Esos fondos que se van registrando en esa libreta o ahora que no se pueden ceder, es inalienable, quiere decir que no lo pueden negociar y son inembargables salvo por cuota alimentaria.
Esos son los 3 caracteres importantes del fondo de desempleo. Es decir, que él no puede ir y decir que no me descuenten lo del fondo de desempleo, mejor páguenme porque tengo mi hijita que cumple 15 años y le quiero hacer una fiesta. Eso está directamente prohibido porque no es negociable esos aportes que se le hacen al trabajador. Según la ley, tienen que ingresar a esa cuenta para funcionar como una especie de, digamos así, de indemnización reparatoria en caso del cese de la actividad, cualquiera fuera el motivo. El único motivo de embargar estos bienes es cuando él debe los alimentos, por eso también le obligan a tener los datos oportunamente, quién es la cónyuge, la conviviente, etcétera, porque a quién se abona, a quién va a abonar la empresa constructora en caso de fallecimiento, en caso de cese de la relación laboral por cualquier motivo. Tiene que constar en esa instrumentación. Entonces, esta es la normativa, se refiere siempre a obras de ingeniería o arquitectura, sea la construcción, la reparación de antiguas, la construcción de obras nuevas o la realización de vías, de obras, el emplazamiento de grandes estructuras. Todos estos trabajadores van a estar comprendidos dentro de la mecánica de la ley. Y esta es la mecánica tal como la acabamos de describir.